7 de septiembre de 2016. Un vecino que se encontraba paseando por la calle en Pioz, Guadalajara, se da cuenta de una cosa extraña. Llevaba un mes sin ver a sus vecinos, aquellos vecinos con los que se encontraba todos los días cuando iba a trabajar. Parecía que habían desaparecido, que se habían esfumado. Estos vecinos vivían en el número 593 de la calle de los Sauces. Claro, se acerca al chalet donde vivían y empieza a mirar entre las rejillas, empieza a mirar entre la puerta y se da cuenta de una cosa muy extraña. Ve unas bolsas a lo lejos, unas bolsas que estaban envueltas en cinta americana, y una cosa más, un olor horrible que le echa para atrás y lo deja prácticamente blanco. Lo que no sabía en aquel momento este vecino es que estaba enfrente de uno de los asesinatos más brutales de la época. Asesinato que había cometido el descuartizador de Pioz. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. El día de hoy vamos a hablar, como ya he comentado, del asesinato del descuartizador de Pioz, así que poneos cómodos porque esto va a comenzar. Vamos a continuar desde donde lo he dejado. Nuestro vecino que se encuentra con esas bolsas, con ese olor tan nauseabundo, y decide contactar con la policía como habría hecho cualquier persona, ¿no? Una vez llega a la policía, pues se dan cuenta de lo mismo, lo mal que huele, esas bolsas tan extrañas, que no habían visto a los vecinos, no había visto a esos vecinos, ¿no?, tan alegres, y dicen, bueno, creo que hay que entrar de alguna manera en la casa porque algo extraño hay. Entran al chalet y empiezan a mirar por las ventanas, a ver si ven a los dueños, ¿no?, de aquel hogar, y se dan cuenta de que no hay nadie. Ni los niños, porque aquellos vecinos, ahora mencionaré quiénes son, también tenían unos niños de 4 y 1 años. No se escuchan niños, no se escuchan gritos, no se escucha absolutamente nada. Se acercan a las bolsas y uno de los policías decide abrir una de aquellas bolsas envueltas en cinta americana. Lo que se encuentra en el interior es un cuerpo partido por la mitad. El cuerpo era de los que vivían en aquella casa. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, pues las víctimas fueron Marcos Campo Nogueira, de 39 años, su mujer Yanaina Santos Américo, de 39 años, y sus 2 hijos, que también se encontraban allá, David y María, de 4 años y 1 año. Estaban, sin vida y completamente descuartizados. Tanto Marcos como Yanaina estaban partidos por la mitad y los 2 niños estaban degollados. Claro, Pioz no es un lugar muy grande, ¿no?, por así decirlo. No. Lo he estado mirando y no es algo como Alcalá de Henares o incluso, Madrid, iba a decir como Madrid. Torrejón de Ardoz, ¿no? Claro, Es una ciudad un poco más pero grande. No, pero es un pueblecillo lleno de chalés, Eso es. Con mucha tranquilidad. Con tranquilidad, con vecinos normales y corrientes, con sus trabajos. Entonces, claro, imagínate esto para un pueblo tan pequeño. Lo que supone, ¿no? Lo que supone. Muy fuerte. Claro, al abrir las bolsas, imaginaos el olor. En este caso, uno de los policías que se encontraba allá, se llamaba Cristina Moreno, comenta lo siguiente: el hedor te hacía daño físicamente. Yo quiero pensar que ese ser humano no es humano como yo. En ese momento, obviamente, sabían que esto lo había llevado a cabo alguien, ¿no? Era un asesinato. Era un asesinato y no estaba ahí, se había marchado. ¿Pero quién era? Pues esa va a ser la incógnita de este caso. Por supuesto que entran al chalet para ver si hay alguien en el interior, para investigar y ver qué pruebas tienen, ¿no? Y al entrar se dan cuenta que hay una mezcla también de olores entre sangre, putrefacción y lejía, ¿vale? Porque al parecer el asesino no era tonto, había limpiado absolutamente todo y lo había hecho de manera muy meticulosa, porque al principio no encontraron ninguna huella, ninguna prueba ni absolutamente nada. Luego van a seguir investigando y sí que van a encontrar cosas. ¿Qué tengo que decir sobre la familia que había perdido la vida? Eran, una familia que venía de Brasil, una familia que allá en Brasil tenía bastante dinero, pero que habían venido a España, ¿no?, para encontrar trabajo, para cambiar un poquito de aires, una nueva vida con los chiquillos y todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que pueden decir la gente que conocía, ¿no?, a estas víctimas? Pues que era gente normal, gente trabajadora, que tenía sus trabajos, cuando salían se tomaban unas cervezas, gente alegre. No era gente que saliese de fiesta, que se metieran problemas, sino que, al tener unos chiquillos jóvenes, se tomaba igual una cerveza y iban para casa. Gente normal y corriente, como tú y como yo y como los que nos están escuchando. Tienen que tener algún rifirrafe con alguien, o tienen que tener algún familiar o alguien cercano que esté con ellos. Pues sí, y va a salir aquí un nombre a relucir, y este nombre era de un familiar, un sobrino de 19 años que vivió un tiempo antes con ellos, no en ese chalet, sino en un piso de Torrejón de Ardoz. Este chico se llamaba Patrick Nogueira. Como he dicho, este chaval tenía 19 años y vamos a hablar un poquito de él.
También era procedente de Brasil y había venido a España a vivir con los tíos, más que nada porque allá en Brasil no tenía muchos problemas, no se comportaba bien, se metía todo el rato en movidas, en peleas, no había estudiado, no quería trabajar, no quería hacer absolutamente nada. Entonces dijo, bueno, sus padres le dijeron, oye, ¿cómo no te vas a España? Empiezas una carrera que allá es como más sencillo, ¿no? Entrar en la pública, estudiar, luego trabajar, y a él pues le pareció una buena idea. Incluso intentarlo con el fútbol. Incluso también intentarlo con el fútbol porque era un buen jugador de fútbol, ¿no? La cosa es que llegó a España y se metió dentro del piso de Torrejón de Ardoz junto con los tíos, ¿no? Bueno, la convivencia no iba a ser muy buena. ¿Por qué motivo? Pues Patrick, como ya hemos dicho, era una persona un poco que solía tener muchos rifirrafes con la gente. Al llegar aquí, y en teoría iba a ponerse a estudiar, a trabajar y a hacer fútbol, ¿no? Pero todo esto cambió por completo. Se dedicaba únicamente y exclusivamente a jugar a fútbol y a salir por las noches de fiesta. Beber, ya sabes, hasta las tantas de la mañana y llegar a casa pues cuando le apetecía. O sea, que era un cero a la izquierda. Era un cero a la izquierda, llegando a una casa donde hay críos, donde te tienes que comportar. La convivencia con sus tíos tampoco era buena. Él le molestaba todo mucho. O sea, le molestaba que los niños llorasen, hasta tal punto de que un día no podía más, se acercó a los tíos y le dijo, oye, estos niños no paran de llorar, ¿por qué no los coges y los sacas fuera a la calle? Claro, era diciembre, un frío de la hostia. ¿Cómo vas a sacar a unos críos a la calle con tanto frío? Seguro que allá no lloran. No me jodas. Se quedaban pasmaos después del comentario. Eso es. No solamente este tipo de comentarios, sino que hubo otro más que a mí me llama bastante la atención, y es que le decía a los tíos, oye, estos críos que no hacen más que dar guerra, ¿por qué no coges y los tiras a la basura? Esta conducta es bastante extraña, un poquito como de psicópata. ¿Cómo vas a meter a unos críos en la basura? Son críos, al final, pues lloran, ¿no? Claro, como claro. todos. Bien, la convivencia iba a ser muy, pero que muy mala, hasta que llegó un punto donde los tíos dicen, hasta aquí, no podemos más, tú no quieres cambiar, sigues con el fútbol, no quieres trabajar, no aportas absolutamente nada, te pagamos todo, te paseas por el piso desnudo incluso, te da absolutamente igual, así que nosotros nos marchamos al chalet que he comentado antes, en Pioz, en Guadalajara, Uh-huh. y ¿Aquí te quedas? Y sí, nuestro amigo Patrick se iba a quedar ahí solo. Esto no le iba a sentar para nada bien y se le iba a jurar, y se le iba a guardar también a sus tíos para siempre. Bien, una vez dicho esto, la policía va a seguir investigando y va a encontrar algo extraño en aquel chalet. Va a encontrar huellas dactilares de Patrick. Esto no quiere decir nada, porque Patrick muchas veces iba a visitarlos para estar con ellos, para quizás cenar y luego volver a otra vez al piso. Pero claro, es extraño. Así que la pregunta del millón, ¿dónde se encuentra Patrick? Empiezan a buscarlo por todos los lados, van al piso donde vivía, a Torrejón de Ardoz, y se dan cuenta de que ahí no está. Pero al parecer es que no hay ropa, no hay absolutamente nada, lo único que encuentran es una navaja que tenía las mismas huellas dactilares que tenían en el chalet, bueno, eran las suyas, ¿no? Empiezan a revisarlo absolutamente todo y se dan cuenta de que unos días atrás había cogido un vuelo directo a Brasil. Así que rápidamente la policía se pone en contacto pues con el Ministerio de Defensa, ¿no?, de Brasil. Oye, tenemos a un chaval que puede ser que haya cometido un asesinato, tenemos ciertas pruebas, es sospechoso y necesitamos que lo traigáis, que lo mandéis de vuelta a España. En este caso, allá el Ministerio de Defensa de Brasil pues no puede hacer eso. Así la que Constitución, eso sí. es por temas de constitución de allá. Entonces tiene que volver Patrick por su propio pie. Cosa que, bueno, en teoría va a ser complicado, pero no. Patrick volvió por su propio pie. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, fue una recomendación de su hermana. Su hermana era abogada y le dijo, Patrick, creo que lo mejor es que vuelvas, porque yo no sé si has cometido ningún asesinato, no tengo ni idea, ¿vale? Pero en el caso de que hayas hecho algo, has matado a dos niños, uno de 4 y uno de 1, los has degollado. Si la gente de aquí de Brasil se entera de eso, te van a matar. En España no. En España vas a ir a la cárcel y ya está. Pero aquí... Las cárceles en Brasil son diferentes. Aquí no vas a ir a la cárcel. Aquí como se enteren te van a matar. Y ya en cuanto te maten nadie sabe dónde está Patrick y a la policía le va a dar igual. Claro. Así que Patrick por su propio pie coge un avión y se va directamente a España. Una vez llega es interceptado, por supuesto, por la policía y lo llevan al interrogatorio donde Patrick confiesa todo lo que hizo aquel día.
En ese interrogatorio, Patrick iba a comentar lo siguiente. Aquella mañana del 17 de agosto de 2016 se encontraba en su piso, él vivía en Alcalá de Henares junto a otros estudiantes, y se iba a levantar como otra mañana cualquiera, a 7 de la mañana. La rutina que siempre hacía él era ir al gimnasio, volver a casa, ir al fútbol y salir de fiesta pues por la noche, si tocaba. Aquella mañana iba a ser igual. Iba a ir al gimnasio, pero esta vez no iba a estar tanto tiempo. Parece ser que estaba tramando otra cosa distinta o que iba a ser una mañana completamente diferente, al menos lo que él quería hacer. Él coge la mochila y en aquella mochila iba a empaquetar varias cosas. Atentos. Esa mochila contenía cinta adhesiva, un cuchillo, varias bolsas de basura y toallas. Esto era un poco extraño. Extraño, la verdad. Sí, ya desde el cuchillo yo creo que ya os podéis imaginar por dónde está yendo La cosa, sí. la cosa. Iba a llegar al gimnasio, iba a estar muy poco tiempo, unos 20 minutos, desde las 8:30 hasta poco antes de las 9. Y ahí es cuando el lector con el que pasas para pasar las puertas del para gimnasio, pasar ¿no? las Sí. puertas del gimnasio iba a dar el último registro, ¿no? Cosa que los guardias, que la policía lo iba a recopilar, ¿no? sí. Ujú. Iba a dejar el gimnasio a esa hora. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Os preguntaréis. Iba a ir a una pizzería para pillar dos pues, pizzas, ¿no? Y llevárselas a casa, al chalet de Pioz, para comer todos juntos allá, la familia. Era algo incluso que hacían varias veces, ¿no? Como una especie de almuerzo. Dicho esto, coge la línea 271 desde Alcalá de Henares hasta Pioz. Y aquí, durante ese trayecto, el autobusero sí que lo estaba viendo que se estaba ya comiendo la pizza. Parece ser que iba con... Eso de la pizza parecía que iba a ser medio verdad. Bueno, no se sabe muy bien. Llega al apartamento, al chalet, y ahí lo recibe Janaina, la mujer de Marcos, y los dos niños. Ahí lo recibe de forma normal, no hay ningún problema, ninguna pelea, y es cuando empiezan todos a comer. Empiezan a comer, y a eso que Janaina coge las pizzas para volver a calentarlas, sin darse cuenta, nuestro protagonista Patrick había cogido, sin que se diera nadie cuenta, el cuchillo de la bolsa de deporte. Entonces se va acercando poco a poco, sin que se diera cuenta, y le asesta una cuchillada en la yugular, haciendo que se desangrara rápidamente por completo. No había signos de lucha, porque eso fue un momento instantáneo. Claro, la pilló por la espalda. La pilló por la espalda, claro. Esta escena la vieron los niños que no estaban ni gritando, ni que tampoco estaban escapando, y que se estaban quedando anodadados, estaban abrazados entre sí. Estaban mirando cómo su madre se desvanecía en el suelo de la cocina, completamente cubierta de sangre. Ante su madre estaba aquella figura de Patrick que estaba con sus gafas, viendo la escena, completamente frío e inmóvil, esperando a que perdiera la vida. Pasados los minutos, Patrick se da la vuelta y va hacia el salón donde se encontraban los nenes, de 4 y 1 años. Se acerca hacia ellos y lo que os podéis imaginar. Les asesta otro golpe a cada uno de los dos en la yugular, un corte limpio y directo, con la cual acaba con la vida de los dos pequeños. Mientras esto estaba ocurriendo, a Patrick, bueno, a cualquier persona como nosotros, una persona normal, Sí. le daría miedo, vomitaría, se asustaría, lloraría. Es algo muy heavy, ¿sabes? Sí, pero para Patrick no. Para Patrick no lo era. De hecho, mientras estaba ocurriendo esto, estaba texteando por WhatsApp. Estaba texteando por WhatsApp con uno de sus amigos que se encontraba en Brasil. Y le estaba contando todo lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Les estaba contando cómo les había cortado la garganta. Les estaba contando cómo los pequeños no estaban corriendo por su vida y que eso le producía incluso gracia. Le hacía divertirse ver que no reaccionaban, hacían ¿no? nada, Que no gritaban, claro, simplemente que estaban en shock. abrazados, ¿no? Que estaban abrazados. Pero aquí viene lo turbio de todo también. Y es que el compañero Marvin, se llamaba Marvin, no producía ningún aspamiento, no producía ningún signo de terror, de decir que acabas de hacer, eres un asesino. No, en absoluto. Sino que Marvin le estaba incluso aconsejando, se reía, le daba instrucciones para deshacerse de los cadáveres. Claro, ahora viene uno de los principales problemas. Acababa de pasar 1 hora y lo que había en casa era un completo baño de sangre. ¿Cuál era el siguiente paso para Patrick? Evidentemente limpiar la escena.
en varias horas va a llegar el marido y quería tener todo esto listo y preparado para cuando llegara el cuarto integrante. Le preguntaba a Marvin qué era lo que mejor podía hacer y se estaba valorando la opción de enterrarlo. Ese chalet tenía un jardín con piscina, pero cuando comenzó a cavar se dio cuenta de que eso no era posible, no era viable. Aquel suelo estaba encementado, entonces era imposible. Era imposible, sí. ¿Cuál era la siguiente opción? Pues bueno, como has comentado, vamos a tener que ir por la opción cruda. Vamos a ir por la opción más difícil y es que hay que descuartizar y poner en bolsas. Es la única opción que tiene para limpiar y ordenar la situación. Empieza con la madre y empieza con el serrucho a cortar por la mitad y a partir por la mitad. Aquel torso que encontraron los policías días adelante era de Janaina junto con trozos del pantalón y bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Sí, no hay que ser muy descriptivos. Es complicado imaginarlo, sí. Porque si nos van a banear, literalmente. Sí, nos van a banear, sí. Mientras Patrick estaba trabajando, pasaban las horas. Ya acababa de terminar todo el trabajo. Ya estaban los cuerpos en su sitio y había rociado de lejía toda la casa. Quedaban varias horas para que llegara Marcos, el marido. Y mientras estaba chateando con Marvin, este le decía que tenía hambre y que este desviado no llega. Estaba todo seco, estaba todo limpio y tener que ensuciar de nuevo le producía pereza, porque sabía que había un cuarto integrante que estaba por llegar. Claro, y tenía que hacer de nuevo toda esa labor, partir el cuerpo por la mitad otra vez, meter los órganos en una bolsa y después de nuevo limpiar. Volver a limpiarlo todo. Sí. Eso es. Claro, Marvin responde como si fuera algo de risa. Mola. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Es que es muy fuerte. O sea, son mensajes que los ves y no te lo crees. O sea, es que no tenemos un psicópata, tenemos dos psicópatas. Claro, lo peor de todo no es eso, sino que también le pasó fotos, autorretratos, selfies, ¿no? Con los cadáveres. Ya. Y vaya, a Marvin le daba igual. Cabe recalcar una cosa, y es que muchos años antes, en Brasil, este señorito, Patrick, cuando vivía aún en Altamira, había hecho algo que cabe recalcar. Sí, la cosa es que Patrick había tenido ya un par de problemas en clase. ¿A qué me refiero con esto? No es la primera vez que Patrick hace una cosa parecida a esta, sino que ya es la segunda. Hubo un incidente con un profesor de biología que no le estaba dando la nota que se merecía, pues porque no había estudiado, y a Patrick esto le sentó mal. Le sentó como... Muy mal, ¿no? Eso, es como un jarro de agua fría. Y claro, como cualquier persona, en vez de afrontarlo y reconocer que ha sido tu error, Patrick se lo tomó de una manera agresiva. Parecía que la ira lo había consumido. Sin que se diera cuenta el profesor, una vez se diera la vuelta, ya veis un poco el modus operandi cómo va, ¿no? Que todo el mundo se da la vuelta y aprovecha para asestar. Va por golpes. La espalda el cabrón. Sí. Cogió una navaja que tenía y se la asestó en la espalda. Uf. Claro, se la asesta en la espalda, se cae el profesor y empieza a salir borbotones de sangre. Eso en clase con 20 personas mirando. Y claro, todas las personas, todos los alumnos que estaban ahí veían a Patrick y decían... Estaba inmóvil y tenía una reacción fría, como si le diera igual, cero empatía. Claro, esto ya produjo que lo enviaran ya de muy joven a una... No era una escuela, era una prisión de estas para menores. Un reformatorio, eso es. Y creo que eso era un buen preludio de lo que podía pasar. Y por eso lo enviaron... Bueno, ahora sabéis por qué vino a España, ¿no? Y ahora sabéis por qué vino a España. Allá era insalvable, ¿no? Todo lo que había hecho. Claro. Seguimos con la historia. Llegan las 9. Está minutos por llegar y por fin Marcos, el marido, aparece en la casa. Patrick ve esto y lo recibe como si fuera su padre, como si fuera un día de Navidad. Le abre la puerta. ¿Dónde está mi mujer y los niños? Están en el salón, pasa. En el momento que Marcos pone un pie en la casa, aprovecha a Patrick para cerrar la puerta y en el momento que se encuentra a Marcos, encuentra su espalda, coge el cuchillo y lo mismo. Procede a apuñalarle. Esta vez iba a haber un poco de resistencia. No iba a haber mucha tampoco. Iba a haber un poco. Y aquí es el dato escalofriante. Empieza a asestarle apuñaladas, una tras otra. Este se defiende porque los policías encuentran marcas en las manos, marcas de cortes, pero eso no es lo suficientemente
Sí, no es sirve para suficiente. nada. Eso es, no sirve para nada y se recibe unas 14 puñaladas en las cervicales, acabando pues con su vida. Mismo procedimiento. A cortar y a las bolsas. Acababa de terminar el trabajo y esto parecer le había dado hambre. Oh. Se hace un sándwich de atún y dice a Marvin: creo que ya he terminado por hoy, voy a ducharme y me voy a la cama. Iba a dormir en la cama de matrimonio de aquella pareja. ¿Qué iba a hacer a la mañana siguiente? Bueno, estaba ya todo listo y Marvin ya le había aconsejado: ¿hay cámaras por allá? Asegúrate de que no haya cámaras o incluso sal por la noche. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Quiero que salgas por la mañana como si no hubiera pasado nada. Sin correteo, sin nada, pronto. Haz como que vas a tu trabajo, vas al fútbol. Sí. A tu trabajo A no. tu trabajo no, porque no trabajaba. Eso sí, es. Iba al fútbol. Y eso fue lo que hizo. A las 7 de la mañana abandona el lugar y se marcha por allá. Y se marcha de nuevo a Alcalá de Henares para jugar a fútbol, porque tenía partido de fútbol. Claro, primero el partidazo. Claro. La frialdad es brutal, ¿eh? Sí, la frialdad es brutal. Iban a pasar meses y meses. Aquí Patrick sabía... iban a pasar días y días. Patrick ya se había anticipado de esto y sabían que el casero venía de vez en cuando pues para recibir el pago. Lo que él hizo fue coger el móvil de Marcos, el marido, y decir: voy a hablar con el casero y le voy a decir que no voy a tener listo el pago, así que va a tener que esperar un poco, porque ha sido un mes complicado y necesito un poco de tiempo. Qué listo, ¿eh? Claro, Que no fuera esto del era chalet. para ganar un poco de tiempo. ¿Ganar tiempo? ¿Para qué? Algunos aprovecharían para resolver, atar cabos sueltos, ¿no? No sé si me entendéis. Tirar esas bolsas, aprovechar mientras no pasara nada. Pero no, iba a pasar prácticamente un mes hasta que la policía hiciera descubrimiento, como has Encontró las contado al bolsas. principio, claro. Iba a pasar días y días y llega el 20 de septiembre de 2016. 2 días antes, el dueño de aquel chalet ya se estaba oliendo algo raro, lo que habías comentado. Marcos no era propio de su actitud, que no hablara, que no respondiera, que no saliera, nadie les había visto, era una urbanización privada, tenían incluso su guardia de seguridad, el guardia ni los había visto tampoco, y aquí ya le había pedido por mensaje, ya había llamado al alcalde de Pioz que por favor manden a alguien allá, o que les den permiso al menos, para entrar a aquella casa, porque ya no era preocupante la situación, sino que aquel hogar desprendía un olor horrible, y los vecinos ya lo sabían. 2 días después, la policía, como has comentado, entraba en el domicilio. Claro, aquí es cuando tienen que buscar las huellas que habías comentado. Empiezan a buscar por toda la casa, encuentran las huellas de Patrick, es la única persona también directa con la familia, sobrino de Marcos, directo, y el único que vivía en España con ellos. También lo conocían, de que había vivido con ellos, y esto les preocupó bastante, porque a la hora de buscarlo, este hombre se había marchado, este chaval se había marchado, Claro, ahora se las había pirado. Eso es muy raro. Claro, cuando fueron a su piso y preguntaron, Francesca, una estudiante italiana que vivía con ellos, sabía que Marcos y Patrick estaban peleados. Patrick había dicho que Marcos le había robado dinero y que se había portado muy mal con él y le infundía un odio tremendo. También que les había dejado solos, se han marchado sin mí. También tuvieron una movida, por cierto, no lo comentaba antes, y es que Marcos pensaba que Patrick tenía algún lío con su mujer. Claro. Ojalá, sí. Y esto hizo que incluso el marido se tomara un día libre, le pidiera un día libre a su jefe para, con el pretexto de pillarlos, sorprenderlos en la cama. Eso es. Cosa que esto fue totalmente... Sí, que no pasó. Que no pasó, Cuando porque llegó Janaína al chalet, tenía miedo. Eso es, Janaína le comentó a Marcos más adelante que tenía miedo de su sobrino, con Por lo cual no era nada de amor. No sé por qué, en qué momento Marcos pensaba que tenía algo con Patrick, pero nada. Claro. Esta teoría de que la mujer estaba acostándose con el sobrino tiene algo que ver con el WhatsApp de la mujer, porque al parecer una amiga le había dicho que ese sobrino, el sobrino de tu marido, está bastante bueno. Entonces esto lo vio Marcos y se pensaba ya pues... Sí, que habían estado en la cama y y tal, todo eso, pero eso no ocurrió. Seguimos con la historia. La policía se da cuenta de que este chavalito se ha escapado. Y mientras están revisando toda la casa, se dan cuenta de algo un tanto escalofriante. Las huellas
que habían encontrado, que pertenecían a los restos de ADN encontrados en la escena del crimen, también estaba lo que habías comentado tú de la navaja que habían encontrado en su piso, ¿vale? Ahora ya tienen con qué cotejar, ya saben de quién es ese ADN. Pero aquí viene lo peor, cuando ven que ese ADN está en la cinta adhesiva, está en las bolsas de basura, por todos lados, y aquí ya se dan cuenta de que se ha marchado a Brasil, no quiere venir, es el único pariente directo, es el único que vivía con ellos. Y bueno, Francesca les había dicho que les tenía mucho odio y tenían miedo, y ya les si dio, está en las cintas. y era el principal sospechoso. Sí. Envían el mensaje al Ministerio de Defensa de Brasil y les dice: tráedmelo para acá. No. Eso no puede ser. La Constitución nos prohíbe extraditar a este chaval. Si tenemos que hacer algo, tendrá que ser en Brasil. Claro, eso no quiere decir que en Brasil no lo iban a perseguir, no le iban a interrogar y todo eso, no. Sino que le iban a tomar declaración y la prensa internacional y pues el gobierno de España iban a empezar a meter presión para que Brasil se pusiera manos a la obra. Mientras tanto, la investigación en España seguía avanzando. Ya sabían, más o menos, ya sabían perfectamente que era él, no había otro cabo suelto. La familia de Brasil tenía varias dudas de si era él o no, porque él no había dicho nada. La cosa es que la familia pensaba que era un ajuste de cuentas y le habían pedido que viajara a Brasil. Y él en Brasil, os preguntaréis, ¿estaría todo el día en casa, metido, preocupado? En absoluto. Lo mismo que hacía en España, eso de salir, eso de ir a jugar a fútbol, de ir con los amigos, estaba haciendo lo mismo en Brasil. Entonces, este chico estuvo durante un mes, después de del encuentro, eso es, después de que habían resuelto el crimen, estaba durante un mes haciendo lo que le daba la gana en Brasil, sí. Y básicamente iba a llegar un día, 22 de septiembre de 2016, casi un mes, bueno, más de un mes después del crimen, cuando se emite una orden de detención europea internacional. Lo que os he comentado, empiezan a meter más presión y aquí la hermana viaja a España para reunirse con los detectives y con pues, todas las autoridades para ver qué es lo que si pueden negociar algo, ¿no? Aquí la hermana se da cuenta de que lo que habías comentado tú. No hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Y si te quedas allá en Brasil, te van a matar. Eso es. La cárcel en Brasil no es la misma que en España. Empieza a comentarle esto a Patrick. Patrick ve que no hay ninguna escapatoria. Tarde o temprano se lo van a llevar. Y si se queda en Brasil, le espera un destino trágico. Es entonces cuando decide presentarse voluntariamente para volver a España. Y eso fue lo que hizo. El 19 de octubre de 2016, un mes después también, es cuando se entrega voluntariamente a las autoridades españolas, llega al aeropuerto de Barajas y enseguida lo ponen bajo custodia policial. Lo llevan a prisión preventiva. Durante todos esos momentos se le hace el interrogatorio, pues comenta, ¿no? Confiesa que ha sido él, confiesa todo lo que ha hecho, pero, porque hay peros, hay cosas por las que hay motivos, ¿no? Por los que esto ha ocurrido. Y es cuando van a pasar varios años hasta que llega el juicio en 2018. Patrick se iba a presentar en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Allí iba a estar junto con su abogada y pues, toda la fiscalía, ¿no? Iban a empezar y él ya se encontraba de una manera fría, ¿no? Distante. Solo iba a responder preguntas de su abogada. No iba a responder preguntas de ¿cómo sucedió? Descríbeme qué le hiciste. No, eso no lo iba a comentar, sino que solo iba a comentar lo que le decía la abogada. Lo gracioso de este caso es que ya no se trataba de un juicio para saber si era o no culpable, sino que se trataba de un juicio para ver por qué lo había cometido. Ya se sabía que era culpable, sino que intentaban ver la defensa, a ver si podía regatear, para ver si podían reducir la condena o incluso anularla. Cosa que era imposible anularla, pero a ver si podían rascar un poco. Sí, querían hacerle ver que no estaba dentro de sus cabales, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cuáles eran las herramientas de este chaval? Muy bien, os comento. Al parecer, este chico tenía problemas de ira. ¿Por qué? Porque esto venía ya del pasado. Patrick había recibido bullying, por así decirlo, acoso, y durante toda su infancia había recibido gritos como, pues,
maricón y todo ese tipo de cosas, la habían tirado del pelo, la habían golpeado, la habían pues hecho de todo, ¿no? Y esto daba... quería decir como que no sé gestionar la ira, me dan arrebatos. Claro, esto en un primer punto, vale, has tenido una infancia. Puede ser, lo vamos a ir desmintiendo. Vamos a presentar los puntos poco a poco y los vamos a ir derrumbando, como me gusta a mí. Segundo punto, se junta esta ira, este arrebato, con un problema cerebral. ¿Qué pasa? Según Patrick, él tuvo un golpe muy fuerte durante su juventud en Brasil que hizo que el lóbulo frontal derecho no funcionara de manera correcta. Entonces eso haría también un par de estragos, psicosis, ese comportamiento tan extraño. Que no estaba dentro de sus cabales. No estaba dentro de sus cabales. Intentaba jugar la carta de psicológicamente no estoy bien, ¿no? Yeah. Entonces, reducirme la condena, ¿vale? Y por último, esto no era premeditado. Simplemente, pues, lo que os he comentado, arrebato junto con un golpe de ira, ¿no? Y con un golpe de ira. Decidí matarlos. Claro, y no solo eso, sino que Marcos, yo me he portado muy bien con ellos, pero Marcos me ha robado 6.000 euros, me ha robado la cartera y me ha echado del hogar como si fuera un perro. Vale. Vale. Vale, entonces, si no es premeditado, lo de llevarse un cuchillo al gimnasio... Vale. Vamos a empezar con ello. Hemos dicho que tiene arrebatos, ¿no? Muy bien. Si fueran arrebatos ocurriría en el momento de una discusión acalorada, pues eso que coges el cuchillo no piensas y le asestas un golpe. Claro, este chico a las 7 de la mañana se había equipado en la mochila un cuchillo, cinta adhesiva, toallas, ya estaba preparado. Eso estaba premeditado completamente. Eso es. Este chico ya había ido con intenciones, pues, evidentemente, de matar. Otra más. Los niños. Yo creo que nadie en su sano juicio, literalmente pueden matar a dos niños tan pequeños. Eh. El problema mental. Le hicieron un PET TAC, que eso parece ser que es como un examen de la cabeza. No sé muy bien, tampoco lo he leído mucho, pero la gente que ha ido ahí, los médicos, los neurólogos, los neurocirujanos, al parecer fueron y no le dijeron, o sea, no habían encontrado nada. Sí, que estaba bien. Entonces esto no le daba ninguna credibilidad y pues los fiscales no se lo creían. Otra cosa más, tenemos fotos y tenemos mensajes. Claro, ¿qué es eso de no estoy en mis cabales, tengo un arrebato, pero envío mensajes? Y envío cosas como: metí en una bolsa a la mujer y los niños, ya están guardados, y la casa limpia. Ah, vale, los has matado a todos menos a él. Me he lavado, jajajaja. Solo estoy esperando al cuarto integrante. No son mensajes de ¡hala, he matado a alguien! No sé qué hacer. No. Son mensajes de maldito psicópata. Claro, son mensajes de hay mensajes de que pone estoy enfermo, pero me gusta. Ya. O cosas de ese estilo. Entonces, eso lo confirma todo. Evidentemente, no es ninguno tonto, ¿no? Y había que esperar a una condena. La condena fue básicamente 3 prisiones permanentes revisables y 25 años de prisión. Una por cada integrante muerto. ¿Qué significa una prisión permanente revisable? Significa que tienes que cumplir durante varios años una condena y que al final de esa condena, cuando llega al final de esos años, se te hace un examen para ver si eres reinsertable o no. Bueno, pues tiene que pasar 3. Bueno. Y después de eso le quedan otros 25 años. Bueno, sí que no. Entonces, a los 80 años, pues igual sale. Sí. Cosa que tenía ya prevista porque también en un mensaje le ponía a su amigo Marvin que prefiero estar en una celda española porque estaré durante 85 años viendo la tele. ¡Qué hijo de puta! Claro, esto no termina aquí porque en 2021, si no me equivoco, en la prisión se hizo como la ley de la cárcel con él. Se le aplicó la ley de la cárcel, que significaba que si cometías algún crimen de estos de hacer daño a los niños o de violador o alguna cosa así, recibías candela. Y la recibió de la buena. Sí, ¿no? Le dieron una paliza. Sí, de hecho lo tuvieron que transferir a la prisión de Cádiz y por ahora se encuentra en la prisión de Cádiz a día de hoy. ¿Qué pasa con Marvin? Que es el otro tío de Brasil. La policía de Brasil lo paró y le dijo: tú
Tú no te vas a ningún lado. Tú no estás viendo la cabeza. No. Pasó por varios interrogatorios, pero no consiguieron nada por lo cual darle una condena. Vale, o sea que no lo metieron en la cárcel ni nada, ¿no? Quedó No, libre. le dieron un dolor de cabeza durante unos días y poco más. Qué fuerte. Bueno, di que no ha cometido un crimen como tal, pero igualmente creo Básicamente que no está bien de la cabeza. Básicamente el juicio fue para verificar si estaba en plena conciencia o no, cosa que lo estaba. Conciencia, planificación, rencor y odio. O sea, cumplió todo. Bueno, Y mientras cumpla condena, pues a ver. mejor. Pero bueno, aquí termina. El descuartizador de Pioz. Sí, Aquí que termina el caso. Y aquí termina el podcast también. sí, porque este va a ser un podcast de un episodio. Bueno, este Y y los siguientes. y los ¿vale? siguientes, sí. Hemos decidido que vamos a cambiar el formato. Va a ser solamente de una historia. Creo que es mucho mejor para el podcast. Creo que es mucho mejor para nosotros. Para todo en general. Ya hemos hecho algún episodio de un podcast. hemos hecho el de Johnstown. Sí, hay gente que le ha gustado, a mucha gente le ha gustado, hay mucha otra gente que prefiere 2 episodios, o sea, igual, dos también, historias. igual también por la duración. No Sí. sabemos cuánto va a durar este, pero bueno. Pero, chicos, hemos decidido que va a ser así. Y bueno, espero que os guste, espero que la apoyéis. Si os ha gustado esta historia, pues ya sabéis, dadle a like, dejar un comentario, compartir y todas esas cosas. Y ya, pues nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Chao, chao. Chao.